tardes a todos, todas. Espero, gracias Manny, gracias por aquí a grabar la sesión. Esperemos que todos se encuentren muy bien. Para quienes no hemos tenido la oportunidad de coincidir en alguna sesión, conferencia, webinar, programa, me presento rápidamente. Mi nombre es Fernanda Larrazábal y soy coordinadora del programa de Bien en tu empresa de Hagámoslo Bien. Y nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta serie de conferencias que ya hemos preparado para ustedes desde el año pasado. Nos da mucho gusto que el día de hoy contemos con la participación de empresas de distintos sectores, de diferentes tamaños, así como también de empresas que actualmente forman parte del programa de integridad empresarial ya de la cuarta generación y también de empresas egresadas de generaciones anteriores. Quiero agradecer al Comité de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, quien nos apoyó aquí en la gestión de esta conferencia con el título del Sistema de Denuncia como Mejor Práctica Empresarial. Muchísimas gracias. Así como también al CPC del Estado de México y ETOS en Innovación en Políticas Públicas para pues por su colaboración y para hacer esto posible, para hacer que este espacio no sea impartido y que sea para ustedes. Como les comentaba, a quienes se van conectando, les pedimos por ahí su apoyo para registrar su asistencia. En el chat vamos a estar compartiendo la liga de registro. Y para no quitar más tiempo, le voy a ceder la palabra a mi compañera Carolina Mendoza, secretaria del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, quien nos hará favor de presentar al doctor Bernardo Rivadeneira, quien impartirá la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, Caro. Gracias, Fernanda, y muy buenas tardes a todos. La verdad es un gusto ya estar en esta segundo webinar. Antes de leer la semblanza curricular del doctor Bernardo, pues yo no quiero perder la oportunidad de darle gracias a Alejandra Rodríguez Campirán, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, porque pues gracias a ella se hizo esta alianza en favor de las empresas en Quintana Roo. Muchas gracias, Ale. Y bueno, el doctor Bernardo Rivadeneira Pérez, él es doctor en Derecho Corporativo, abogado con especialidad en mecanismos alternativos de solución de controversias, con maestrías en Derecho Corporativo y maestría en Derecho Empresarial. También notario de la notario público de la Notaría 25, es presidente de la Comisión de Gobierno Corporativo a nivel nacional, presidente del Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas del Instituto IGOME, implementador de programas empresariales y estudios de posgrado con validez oficial en gobierno corporativo, empresas familiares y mecanismos alternativos de solución de controversias, con énfasis en la formación de consejeros de empresas y mediación de conflictos. También es mediador certificado por los poderes judiciales de Nuevo León, Yucatán y presidente fundador del primer centro privado de mediación con licencia del Poder Judicial. Ha sido empresario del sector inmobiliario, miembro del Consejo Peninsular del Banco BBVA México y de diversas instituciones financieras. Su experiencia pues se avala también por casi 30 años como director jurídico corporativo del Consorcio Internacional Palace Resorts, el cual pues es en el sector turístico, financiero, inmobiliario, comercial y de servicios. Eh, Ha sido profesor, ha participado en estudios de prestigiadas universidades, tanto en México como en el extranjero, por mencionar algunas, el Anáhuac, la Universidad Panamericana, el TEC de Monterrey, y también es escritor de artículos en distintos ámbitos del orden jurídico, humanístico y social. Pues bienvenido, doctor Bernardo. Muchas gracias, agradezco, Carolina, la presentación. Sean todos bienvenidos a este evento, gracias por la invitación. Y pues vamos a entrar en materia para que el tiempo lo aprovechemos de la mejor manera posible. Me voy a permitir compartir una presentación que preparé para ustedes. Bueno, entonces, adelante, por favor, seguimos avanzando. Todo esto es parte de lo que se estaba platicando, lo que generó como consecuencia de ese fraude famoso de Enron, la madurez del gobierno corporativo y también la ley Sarbanes-Oxley, que pues
empezó a establecer transparencia, pesos y contrapesos, confidencialidad y los sistemas de denuncia. Adelante. Otros escándalos, pues bueno, hay muchísimos, como pasó en la crisis financiera del 2008, en donde el sistema de gestión hipotecario se vio afectado. Y bueno, les puedo contar, les puse aquí solo 3 ejemplos para que ustedes conozcan, pero el escándalo más importante es el que sucede en la empresa de todos y cada uno de ustedes, el escándalo de todos y cada uno de nosotros. Eso es el gran escándalo. Y para eso, pues necesitamos este concepto de el denunciante o de la denuncia. ¿Qué es? Pues es un mecanismo formal, aceptado para reportar esas irregularidades de una manera segura para todos, tanto para el que denuncia como incluso para el denunciado, porque como veremos en las conclusiones, esto puede también ser injusto para algunas de las partes, cualquiera de los intervinientes en este tipo de cosas. Permite a los empleados comunicar fraudes, sobre todo internos, que son los que no se conocen, y lo más importante, garantiza la confidencialidad para que no existan represalias que son parte de los objetivos, ¿no? Proteger a la empresa, desde luego, fomentar un sistema de transparencia en la empresa y desde luego que todos se conduzcan de una manera ética, íntegra, conforme al código de ética de la empresa y pues que todos sepan que cualquier acto puede ser denunciado por alguien y pues eso también inhiba esta lamentable práctica que es una realidad en las empresas. Adelante. Vamos a pasar ahora al segundo de los 5 temas que preparamos, habiendo contextualizado qué es la denuncia, cuáles son los objetivos, cómo se puede formalizar. Vamos a conocer algunos canales de esta práctica de fraude. Adelante. Esta es una de las teorías más aceptadas en cuanto al triángulo, así se le llama, del fraude. Primero, alguien es el que inicia porque tiene una necesidad financiera o una necesidad personal y eso lo impulsa o lo obliga, desde luego indebidamente, a buscar alguna solución, que en estos casos pues son soluciones ilícitas para aliviar sus problemas económicos y también de alguna otra naturaleza, porque esta línea de denuncia no solo puede ser para temas económicos, sino también para otro tipo de conductas establecidas en el código de ética y de conducta de una empresa. Por ejemplo, si el código de conducta en una empresa estableciera que no es aceptable la relación amorosa, digamos, personal entre 2 colaboradores, eh, y esto pues lo supiera alguien, también se podría denunciar de una manera anónima. Este es un hecho violatorio del código de conducta específico para esa empresa, pero no es necesariamente económico. El segundo vértice, después de entender cuáles son las razones, la presión o la motivación por la cual cometer esta conducta ilícita, pues es la oportunidad. Es lo que las abuelitas decían en su sabiduría popular: en arca abierta hasta el justo peca. ¿Qué pasa? Pues que cuando no hay controles o supervisión deficiente, pues hay posibilidades o facilidades para tener conductas ilícitas. Sin embargo, al conocerse en la empresa que hay un sistema de denuncia, la percepción de los posibles sujetos a cometer estas acciones, pues se inhibe porque pues sabrán que de alguna manera alguien en algún momento puede denunciar. Y finalmente el vértice tercero, pues es una justificación que siempre se racionaliza en un acto deshonesto, es decir, el que realice esta acción, pues se convence a sí mismo, se engaña a sí mismo de que es una acción aceptada, necesaria o simplemente pues que lo está haciendo para resolver una urgencia de ese momento.
Esto es bien interesante porque también la sabiduría popular vuelve a intervenir diciendo engañarse a sí mismo, en donde, en donde al no haber controles y al consentir la empresa de una manera involuntaria, pues entonces podría incluso hasta crearse la percepción de que eso que se hace que no es correcto, pues se perciba de que sí es correcto porque la empresa lo está consintiendo, cuando en realidad lo que está haciendo, lo que está sucediendo es que no se da cuenta de que por una falta de control puede haber una merma en sus activos. Adelante. Adelante, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las características que deben tener estos canales de denuncia? Por supuesto, la confidencialidad. Esto es básico. La protección contra las represalias, obviamente que pueden haber. Vamos a conocer al final de esta presentación 3 ejemplos de dilemas éticos en donde hay un conflicto de interés de si denunciar o no denunciar. El tercero es la accesibilidad por múltiples canales, o sea, puedes denunciar de varias maneras. Tiene que ser un proceso establecido por la empresa, general, abstracto para todos, y por supuesto tiene que ser completamente independiente, incluso de la propia empresa. Les adelanto que hay muchísimos sistemas en el mercado de canales de denuncia que las empresas los contratan y la empresa no hay posibilidades de que tenga acceso a saber y a conocer quién fue la persona, en ocasiones interna y en ocasiones externa a la empresa, quien realizó esa denuncia. Y teniendo este esquema, este mecanismo, pues se cumplen con las características necesarias mínimas de estos canales de denuncia. Adelante. Vamos a hablar del tercer punto, en dónde está fundamentada esta práctica como mejor práctica. En el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, en su nueva edición, el cual ustedes pueden descargar en la página del CCE, es www.cce.org.mx. Ustedes pueden encontrar ahí o poner en algún buscador Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y ahí les va a aparecer esta en su nueva edición, que es la de color rojo. Empecemos. La mejor práctica número 11 que establece dentro de las funciones básicas del Consejo de Administración la existencia e implementación de mecanismos para revelar hechos indebidos, entendiendo que uno de los principios de gobierno corporativo es la transparencia, garantizando también el anonimato de quien denuncie y la protección de estos propios denunciantes, para lo cual pues debe establecer procedimientos y mecanismos que sean seguros para que todos estos comportamientos que sean contrarios a las normas legales, contractuales o políticas convencionales establecidas en las empresas, pues se puedan conocer y se puedan tomar desde luego las acciones que correspondan por las autoridades, tanto internas de la empresa como autoridades públicas, ¿no? Incluso denuncias a la policía, ¿no? O a la fiscalía o a cualquier otra autoridad. La mejor práctica número 11.11, hay varias funciones del Consejo de Administración, entre ellas las que nos aplican en el tema que estamos tocando hoy, es la 10, la 11, que es no solamente establecer este mecanismo, sino también vigilar la prevención de operaciones ilícitas. Y desde luego, esto debe de permear a toda la organización, desde los accionistas, miembros del consejo y también los empleados, los directivos, para que la cultura de la denuncia sea parte de la forma de ser y de hacer de cada uno de los colaboradores, que sea una práctica arraigada, de la cual todos estén convencidos con la absoluta tranquilidad de que pueden denunciar sin que se sepa quién es el que está proporcionando esta información. Adelante. Otro tema muy interesante es la mejor práctica número 37 de este código, que se refiere al conflicto de interés.
porque eso también debe de denunciarse. Esto es bien interesante porque les ponía al principio un ejemplo de un acto eh, ilegal o que vaya en contra de las normas internas, como por ejemplo que no puedan trabajar en el mismo lugar un matrimonio, ¿no? O en el mismo departamento. Pusimos el ejemplo anteriormente, pero evidentemente ahí hay un conflicto de interés. O si en un proceso alguien es el mismo que hace el cheque y alguien es el mismo que revisa si el cheque estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho, o el que autoriza ese pago. Ahí, en un evidente error de proceso en la empresa, pues puede afectar algún interés de alguien que esté haciendo algún acto defraudatorio. Entonces, también se podría denunciar eso, o aunque no haya alguien que lo esté haciendo, también podría, sin que se sepa, si es que quisiera guardar el anonimato, debería denunciar los conflictos de intereses procesales y personales también. Aquí hay una gran línea para diferenciar la denuncia anónima, que es lo que estamos platicando aquí para combatir los actos ilícitos, a la queja o la denuncia de alguna injusticia, que eso es muy frecuente. Por ejemplo, si alguien no está conforme con alguna acción de la empresa, a veces utilizan el buzón de denuncia anónima, pues para gestionar mejores condiciones para la empresa o para ellos mismos, y eso no es correcto, no es la manera de hacerlo. De hecho, ahí se habla otra vez con nuestras abuelitas, ¿verdad? Del valor civil. ¿Por qué? Porque si hay algo que queremos mejorar en la empresa, pues caray, tenemos que proponerlo, hasta una medalla nos puede resultar como premio, ¿no? Esas no son cosas en donde el anonimato deba de garantizarse, son cosas de gestión del día a día de la empresa. Y así hemos encontrado que eventualmente se abusa del buzón de denuncias, y luego es hasta peor para el que lo intenta hacer porque no logra el objetivo, porque al no haber un responsable de un hecho que le esté afectando, pues podría ser una percepción o un interés personal de ese individuo, y entonces pues simplemente el buzón de denuncia no sirve para eso. Es otro tipo de gestión el que debe corresponder. Esto es muy importante para poder distinguirlo. Adelante. La confidencialidad, por supuesto. Hay un dicho que reza: si no quieres saber, si no quieres que se sepa, no lo pienses. A lo mejor no tan así, pero sí cuando aseguras en verdad la confidencialidad, la transparencia puede progresar de mejor forma. Adelante. Que esa es una mejor práctica también. El comité de auditoría dentro del gobierno corporativo, en caso de que éste exista, pues es el encargado de conocer las denuncias a los códigos de ética, a la ley, y de proteger a los informantes. Esto simplemente para que sepamos que cuando existe comité de auditoría en el gobierno corporativo, pues es una de sus funciones. Es la número 14 de la mejor práctica número 39. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los elementos fundamentales para prevenir hechos ilícitos? Pues los que ven ustedes en esta gráfica. Por supuesto, el anonimato y la protección del denunciante anónimo, que no se pueda saber supervisarlo, todo lo que tiene que ver con operaciones ilícitas. Hay algún tipo de operaciones que son muy marcadas y que están incluso legisladas. Por ejemplo, el tema de la prevención del lavado de dinero. Eso está muy de moda, es muy nuevo, está creciendo, pero eso tiene su propia legislación en los que realizan las actividades vulnerables que establecidas en la ley, y tiene también su propio sistema de control y de reporteo, que es diferente a este canal de denuncia. Eh, por otro lado, pues también la gestión asertiva de los conflictos de interés de los que hablábamos hace un momento, y bueno, la independencia, que no haya un riesgo de que los
encargados de la empresa puedan conocer la identidad del denunciante anónimo. Estos son algunos elementos fundamentales que se deben de tener en la empresa. Adelante. Bien, en su gestión, y esto también apoyados en el Código de Gobierno Corporativo, ahí ven las referencias, debe de haber entonces un canal formal de denuncia anónima, seguro, formal, estructurado, en donde todos puedan tener acceso, tanto internos como externos o solo interno, dependiendo del plan de control de riesgos. Dos, la supervisión de la denuncia, obviamente, en toda la parte operativa de la empresa. La estrategia, siempre va a haber un tema de fraude corporativo. Lamentablemente es parte de la actividad que vemos con mucha frecuencia y para eso se debe de trabajar en los códigos de ética y de integridad, en el convencimiento de las personas. Veíamos al principio que la motivación y la naturaleza de esto es porque hay una necesidad o alguna motivación o simplemente una debilidad en la integridad de la persona, que son los hechos que mayormente invitan o provocan un fraude corporativo interno. Y finalmente, pues estos mecanismos de gestión de conflictos en la mejor práctica 37, que se hace buscando siempre que se proteja a la sociedad y a los terceros interesados que se denominan también stakeholders, para que no sufran alguna consecuencia de esta indebida acción. Adelante. Pasamos a la cuarta. ¿Cómo se implementa? Decíamos, adelante, decíamos que la implementación de este sistema, que no solamente es un buzón de denuncia como pudiera pensarse, el buzón pues es una parte nada más del proceso. El proceso tiene básicamente eh, cuatro partes para su implementación. Primero es, ya teniendo el medio, que en este caso pues es el buzón, el sistema informático, que es lo más común hoy día, pues es recibir la información de la denuncia y clasificar a quién le corresponde dentro de la autoridad. Es de recursos humanos, es un delito de orden público, es un delito personal, particular, lo debe atender el